continuidad al tema de las disciplinas espirituales y esta vez iniciando una segunda serie. La idea de lo que habíamos estado conversando la vez anterior era precisamente para poder cerrar con el devocional diario. Ahora vamos a dar continuidad a otras disciplinas espirituales que no son de menor importancia, pero que sí es necesario que las vayamos contemplando una vez que ya estemos practicando el devocional diario con la lectura de la palabra, el encuentro con la palabra, la oración y la adoración. Así que regresamos al texto base que hemos venido trabajando y que dice de la siguiente manera en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 7. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Recordemos, las disciplinas espirituales tienen como objetivo que nosotros nos ejercitemos para la piedad. Son medios que permiten que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, hemos visto algunas de estas prácticas y vamos a completarlo. Todas ellas derivadas de ejemplos bíblicos, de ejemplos que están en la Escritura. Quiero hacer la aclaración, las disciplinas bíblicas no son para ganar el favor de Jehová. Ya lo tenemos ganado en Cristo Jesús, todos aquellos que hemos nacido de nuevo al haber depositado nuestra fe en Él y al haber renunciado a nuestra vida de pecado. Ahora bien, lo que nos permiten las disciplinas espirituales es crecer en el conocimiento del Señor. Y vamos hacia ese tema. Hoy nos corresponde ver el tema del ayuno. Sí, el ayuno, que entendemos entre las disciplinas espirituales quizás es la menos practicada y además de eso es en la que normalmente surgen más dudas, más cuestionamientos, más interrogantes. Entonces podemos decir que es la disciplina espiritual menos comprendida, es la disciplina espiritual menos experimentada, pero es la disciplina espiritual también más temida por los creyentes. Ahora, tenemos la realidad de que vivimos en una sociedad que vive para autocomplacerse, es autoindulgente y rechaza a nuestra sociedad actual todo tipo de autonegación, todo tipo de renuncia. Hoy más bien la sociedad está promoviendo que nosotros vivamos los placeres al máximo y precisamente eso es lo contrario de lo que nosotros los creyentes vamos practicando. Debemos de luchar como creyentes fuertemente para comprender el ejercicio del ayuno y practicarlo en búsqueda de una intimidad con Dios, en búsqueda de ese crecimiento. Ningún cristiano que estudia seriamente las Escrituras y que toma en serio su relación con el Señor Jesucristo puede ignorar el hecho de que la Biblia una y otra vez nos muestra el ejercicio del ayuno. Lo vemos en la persona de Cristo Jesús, a quien nosotros queremos llegar a ser semejantes, pero también lo vemos en el ejemplo de Juan el Bautista, lo vemos en el ejemplo de Elías y en el ejemplo de Moisés. Así que tenemos que comprender que esta es una de las disciplinas espirituales que debemos nosotros practicar, entendiendo que tenemos que luchar fuertemente para cumplirla. Ahora, surge la pregunta, ¿qué es el ayuno? Bueno, vamos a explicar que el ayuno en su sentido más restringido corresponde a la abstinencia voluntaria de ingerir alimentos con propósitos espirituales. Es decir, no es simplemente abstenerse de comer, sino que tiene un fin espiritual o tiene una meta espiritual el abstenerse de alimentos. Y propiamente nosotros encontramos esto en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nos llevamos a abstenernos del alimento. Pero ese es el sentido más restringido que nosotros encontramos de lo que es el ayuno. También comprendemos que el ayuno tiene un significado, una explicación mucho mayor, más amplia, y es abstenerse de cualquier placer con propósitos espirituales, es decir, no solo los alimentos, sino todo aquello que puede proporcionarnos algún placer. Esto porque entendemos que muchas veces estos placeres que pueden ser muy genuinos, muy reales y hasta legítimos, pueden estar ocasionando que nosotros tengamos mayor influencia de ellos que de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y es ahí lo que nos lleva entonces a limitar, a abstenernos de los diferentes placeres con la finalidad de poder profundizar en
nuestra relación, nuestro tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo en algún momento: el ayuno debería incluir la abstinencia de cualquier cosa legítima en sí misma y por sí misma en beneficio de un propósito espiritual. De tal manera que no es hacer una dieta, sino que es abstenerse de placeres legítimos con la finalidad de concentrarnos en un ejercicio espiritual, de mantener intimidad con nuestro Señor Jesucristo y por supuesto con su palabra. Ahora vamos a ver algunos aspectos en relación con el ayuno. El ayuno más común es la abstención de alimento sólido, mas no del agua. Este es el tipo de ayuno que practicó Jesús en el capítulo 4, versículo 2 del Evangelio según Mateo. Es aquel en donde no hay alimento, pero sí se está consumiendo agua. Físicamente, el agua siempre es necesario para el sostenimiento de la vida. Y por ende, este es el tipo de ayuno más común. Pero también encontramos que hay ayuno parcial. Es decir, no de una abstención total de los alimentos, sino solamente de una porción o manteniendo alguna porción de los alimentos. Este es el ayuno que practicó, por ejemplo, Daniel y sus amigos cuando ellos propusieron en su corazón tomar agua y comer solamente legumbres, según el libro de Daniel, capítulo 1, verso 12. Es el mismo ayuno que también practicaba Juan el Bautista, según Mateo capítulo 3, verso 4. Él comía langostas, miel silvestre. Así que sí ingería alguna porción de alimento. También encontramos otro tipo de ayuno, que es el ayuno absoluto. Este sí es de abstenerse de todo alimento y abstenerse de agua. Este fue el que practicó, por ejemplo, Esdras en el capítulo 10 de su libro y versículo 6. También fue el que practicó el pueblo judío cuando así lo pidió Esther en el libro de Esther capítulo 4 verso 16. Incluso cuando Pablo se convierte, él también nos expone en Hechos capítulo 9 y verso 9 que al entrar a Damasco, él no comió ningún alimento ni bebió agua por estar precisamente concentrado en la visión que recibió. Encontramos que hay también un ayuno sobrenatural. Un ayuno como el que practicó Moisés en el capítulo 9 y verso 9 de Deuteronomio, que es un ayuno absoluto, pero sobrenatural, porque tardó 40 días. De igual manera practicó uno Elías, según Primero de Reyes 19:8, y fue el que practicó también nuestro Señor Jesucristo, excepto que tomaba agua. Ahora, estos ayunos pueden celebrarse de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede celebrar un ayuno privado. Este es el más usual. Es del que nos habla Mateo capítulo 6, versos del 16 al 18. Este es en el que el Señor nos dice que es el ayuno que debemos de practicar en privado y que no debe de ser percibido por los demás. No debe de ser para que los demás vean que estamos cansados o que estamos apesadumbrados, sino el Señor nos dice es un ayuno que debe de practicarse en privado. Debemos de lavar nuestra cara, cuidar nuestra apariencia para que no se conozca. Y solo el Señor que está en privado es el que lo percibe, es el que lo ve. También tenemos el ayuno que se celebra en congregación, cuando es el pueblo de Dios llamado a practicar un ayuno. Por ejemplo, Joel capítulo 2 versos 15 y 16, el profeta llama a su pueblo a hacer ayuno. Lo mismo que Hechos capítulo 13 y verso 2. Incluso este ayuno congregacional, diríamos de esa manera, también da lugar a un ayuno nacional como el que pidió, el que ordenó Josafat en segundo de Crónicas capítulo 20 y verso 3, y el que practicó Nínive según Jonás capítulo 3 y versos 5 al 8. Es un ayuno nacional, todos. Pero el más común actualmente es el ayuno privado, y que se hace ocasionalmente, además que es del que se abstiene de alimentos pero no de agua. Este es el ayuno típico, este es el ayuno que normalmente
nosotros realizamos. Esta disciplina del ayuno es esperada en todo creyente. Se espera que todo creyente practique el ayuno. Tanto así que Jesús dio instrucciones en el Sermón del Monte, lo que conocemos como la Constitución del Reino, y dejando un poco de lado algunas discusiones en cuanto a ese tema, pero básicamente ahí encontramos al Señor Jesús hablando cuando ayunéis, dice, cuando practiquen el ayuno. En el capítulo 6, verso 16 y verso 17 dice lo mismo. Es decir, el Señor Jesús espera que nosotros cumplamos con el ayuno. Y vemos a la iglesia posteriormente del primer siglo practicando el ayuno, como dice Hechos capítulo 9, verso 9, ya decíamos Hechos 13, 2 o Hechos 14, 23, la iglesia practicando el ayuno tal como el Señor Jesús ordenó que se hiciera. Ahora, la instrucción respecto al ayuno es que nosotros no debemos mostrarnos abatidos por este ayuno. No debemos de descuidar la apariencia. El único observador de este ayuno privado es el Señor y nadie más. Incluso Mateo capítulo 6 y verso 18 nos dice que cuando ayunemos lo hagamos de esta manera y nuestro Dios, que nos observa en privado, nos recompensará. Entonces tenemos que tener claro que el Señor espera que ayunemos y el Señor además dio instrucciones específicas para ese tema del ayuno, para esa disciplina. Ahora, una pregunta que siempre surge es, ¿cuánto tiempo debe durar el ayuno? Hemos de decir que según los ejemplos que tenemos en la Escritura, no hay un tiempo específico determinado para la duración del ayuno. No hay una norma específica, no hay un mandamiento específico que nos diga cuánto debe durar. Solo tenemos algunos ejemplos. Ejemplos donde algunos ayunaron parte de un día, otros ayunaron el día completo, otros ayunaron una noche como hizo Nehemías. Otros ayunaron 3 días, otros ayunaron 7, algunos ayunaron 14, 21 y hasta 40 días. Así que no tenemos una norma específica que nos diga cuál es el tiempo que debe de durar. Todo será muy ajustado a las circunstancias. Eso sí, algo importante, todo ayuno debe de hacerse con un propósito bíblico. Es decir, la idea es que mientras estamos haciendo el ayuno, vamos a padecer o a sentir hambre. Y esta hambre que estamos sintiendo, lo que nos va a hacer es recordar cuál es el propósito por el cual estamos ayunando, y entonces nos va a permitir refrescar la memoria, refrescar los bríos y seguir en el propósito de ruego, de oración, de ayuno bíblico que nosotros estamos teniendo. Es cierto, el malestar físico es desagradable, pero el propósito que vamos a buscar al ayunar es un propósito agradable a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y entonces, ¿cuáles son los propósitos bíblicos para poder ayunar? Lo primero que quiero decir antes de responder la pregunta de cuáles son los propósitos bíblicos para el ayuno, lo primero que hay que tener muy claro es que el ayuno no es para obtener el favor de Dios. No se ayuna para obtener favor de Dios. Ya tenemos el favor de Dios. Todos los que somos sus hijos, ya tenemos el favor de Dios. Es la preciosa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, lo que compró nuestra justicia, lo que nos hace vivir en paz, lo que nos tiene revestidos del Señor, y toda gracia que nosotros podamos alcanzar de Dios, la encontramos en Cristo Jesús. Ya estamos completos en Él. Entonces no es para obtener el favor de Dios, ni tampoco es para, como algunos pretenden, torcer el brazo de Dios para que Él haga aquello que yo le estoy pidiendo en tiempo de oración y tiempo de ayuno. No, el fin de toda disciplina espiritual es ejercitarnos para la piedad. El fin de toda disciplina espiritual es que nosotros disfrutemos de la gracia y los medios de gracia que nos han sido dados para crecer en el conocimiento del Señor y para alcanzar mayor semejanza a Cristo. Eso tenemos que tenerlo en claro. Solo aquellos que tienen el favor de Dios, solo aquellos que han nacido de nuevo y en los cuales reposa el Espíritu Santo, son los que pueden hacer un ayuno efectivo. Son los que pueden hacer un ayuno que glorifica al Señor. Ahora sí voy a proceder a responder la pregunta.
cuáles son esos propósitos bíblicos que nosotros podemos alcanzar a través del ayuno. Bueno, la Biblia nos habla de diferentes propósitos, así que no voy a cubrirlos todos por una cuestión de tiempo y además porque la idea es dejar algunos propósitos expuestos para que usted pueda estudiar la Escritura y alcanzar el conocimiento de cuáles son esos otros propósitos. Así que vamos a mencionar 7 propósitos para efectos únicamente de esta oportunidad. Lo primero es que el ayuno busca fortalecer la oración, es decir, nuestro tiempo de intercesión delante del Señor. Fue Juan Calvino quien dijo: cada vez que los hombres van a orar con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar ayuno junto con la oración. Muchas veces el pueblo de Dios usó el ayuno junto con la oración precisamente cuando había algún tipo de urgencia nacional para fortalecerse en tiempo de oración. Esdras lo proclamó antes de viajar 1500 kilómetros con el pueblo desde Babilonia hasta Jerusalén para rogar a Dios, para pedir el favor de Dios en ese viaje. Lo encontramos en Esdras capítulo 8, verso 23. También encontramos que Daniel ayunó antes de pedir a Dios sabiduría para fortalecer su oración. Así que nosotros podemos encontrar diferentes ejemplos en la Escritura en donde el ayuno acompañaba la oración para fortalecer ese tiempo de comunión con el Señor. Segundo, el ayuno se usa cuando vamos a buscar la guía de Dios y discernir cuál es su voluntad. Muchas veces estamos enfrentados a situaciones que exigen nuestra respuesta y son situaciones de gran envergadura. De tal manera que la oración acompañada del ayuno nos permite concentrarnos en Dios y buscar de mejor manera su voluntad. Lo hizo Pablo y Bernabé cuando se enfrentaron a la circunstancia de nombrar ancianos en cada una de las iglesias que ellos iban estableciendo. Y eso nos dice Hechos capítulo 14, 23. Ellos oraban, ellos ayunaban para entender cuál es la voluntad de Dios respecto a lo que tenían que decidir. Tercero, el ayuno sirve para expresar duelo. ¿Sí? Vemos en Jueces capítulo 20, verso 26, que el pueblo ayunó por los hermanos muertos en batalla. 40,000 de ellos cayeron. Y hubo entonces un tiempo de oración, un tiempo de ayuno. Implicaba un dolor profundo que se externaba a través del ayuno y la oración. Incluso cuando se ha pecado, nosotros debemos de arrepentirnos confesando nuestros pecados. Y esto se puede practicar de mejor manera con ayuno. Lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 16. Y vemos ahí a David, quien ayunó luego de que fue revelado su pecado. Él confesó su pecado, él se arrepintió del mismo y no probó alimentos, oró al Señor, ayunó precisamente buscando expresar lo que había en la profundidad de su ser delante de Dios. Cuarto, el ayuno también se practica cuando se ruega por liberación y por protección. Cuando los 3 ejércitos vinieron contra el pueblo de Israel, Josafat, el rey, ordenó el ayuno. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versos 3 y 4. Esther hizo lo mismo cuando ella debió presentarse ante el rey para pedir el favor hacia el pueblo. Ella le pidió al pueblo que rogara a Dios que le diera protección, que le diera favor, y eso lo vemos en Esther capítulo 4, verso 16. Para pedir y rogar a Dios la liberación y la protección. El ayuno sirve además como número 5 para humillarse delante de Dios, como escribió David en el Salmo 35 y verso 3. Voy a permitirme ir al texto directamente para que lo podamos escuchar de mejor manera, como es la Escritura siempre. Capítulo 35 y verso 13. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, dice David, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno, y mi oración se repetía en mi pecho.
Es la forma en que David se humillaba delante de Dios. Si algo necesitamos nosotros es humillarnos delante de Dios. Eso nos dice la Escritura en Miqueas capítulo 4, verso 6. Lo que Dios pide de nosotros es que practiquemos justicia, que hagamos misericordia y nos humillemos delante de Él. ¿Cuánto nos hace falta al pueblo de Dios humillarnos verdaderamente delante del Señor? Si su pueblo se humillare y buscar en su rostro, se arrepienten de sus caminos, entonces el Señor escuchará desde los cielos. Encontramos eso en 2 de Crónicas 7:14. Fue el mismo Juan Calvino quien dijo: porque si es un ejercicio santo, tanto para humillar a los hombres como para confesar su humildad, ¿por qué usarlo menos que los antiguos cuando tenemos necesidades similares? Debemos de aprender el ejercicio del ayuno, que nos recuerda cada vez que sentimos hambre cuánta necesidad tenemos de nuestro Señor, cuánta dependencia. Sexto, un propósito importantísimo por el cual ayunar es vencer la tentación y consagrarse al Señor. ¿Dónde vemos ese ejemplo? El clarísimo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, y lo vemos desde el verso 1 hasta el 11. Cuando el Señor fue llevado al desierto y ayunó previo a afrontar la tentación. Y estuvo fortalecido para el tiempo de la tentación. 40 días y 40 noches estuvo en ayuno. El ayuno es una manera de fortalecernos para cuando se presente la tentación. Y he aquí una verdad: la tentación siempre está a la vuelta de la esquina. Deberíamos practicar continuamente el ayuno para estar fortalecidos contra la tentación y consagrarnos a hacer la voluntad de Dios. Séptimo propósito para el ayuno: adorar a Dios. El ejemplo lo tenemos en Ana, aquella mujer anciana del capítulo 2 de Lucas, que estaba siempre en el templo, en oración y ayuno, practicando estas disciplinas espirituales en la casa del Señor, siempre y continuamente, cuando el Señor fue presentado por sus padres en el templo. Y ella nos da un ejemplo de una vida piadosa, como nos dice Lucas, una mujer piadosa que practicaba la oración, el ayuno en el templo. Entonces, para resumir y terminar esta enseñanza respecto a la disciplina del ayuno, antes de ayunar, primero pida dirección al Espíritu Santo para que le revele el motivo bíblico por el cual debe ayunar. Ayunar sin un motivo, sin un propósito bíblico, no es ningún tipo de ejercicio, simplemente es castigar el cuerpo sin ningún propósito espiritual. Segundo, dedique el ayuno según las posibilidades reales de tiempo y esfuerzo. No intente practicar un ayuno de 40 días y 40 noches si nunca ha ayunado. Y además, si no tiene la oportunidad del tiempo de separarlo para estar en oración y comunión con Dios, porque el ayuno conlleva no solamente abstenerse, sino ocuparse precisamente de la relación con Dios en ese propósito espiritual. Y tercero, recuerde, el ayuno es una disciplina espiritual. Y el objetivo de toda disciplina espiritual es ejercitarse para una vida piadosa. Que sea de bendición este tiempo y que el Señor añada su